Y para comenzar nuestro programa del día de hoy, le quiero dar la palabra al embajador Luis Ernesto Vargas Silva, representante permanente de Colombia ante la OEA. Bueno, muy buenos días. Como ustedes ya vieron, yo sí vine vestido para la ocasión. La ocasión en Cartagena, que es realmente donde vamos a jugar de locales el día de hoy, hace que el atuendo oficial sea este. Exactamente. Y así los esperamos a ustedes allá en Colombia, con atuendos de estos para climas como el que nos está empezando a golpear. Excelentísimos embajadores, representantes permanentes y alternos que están presentes. El secretario general Luis Almagro no ha llegado. Encargado de negocios y embajador encargado ante Estados Unidos, Daniel Ávila. Cónsul de Colombia, Candia Obeso Cáceres. Adriana Ospina, directora del Museo de las Américas, Moisés Álvarez Marín, director del Museo Muca, señor periodista Gonzalo Guillén, periodista y productor del filme El Presidente Negro a quien borraron de la historia. Es un placer y un honor, de verdad, traerlo, presentarlo a usted el día de hoy. Siempre he sido admirador de su trabajo. Un agradecimiento muy especial y una mención expresa para Sergio Díaz Granados. Él es el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, sin el cual no hubiera sido posible realizar este evento. Un saludo también muy especial para Linit Aparicio, productora general de Calle Luna Producciones, también una persona a quien queremos muchísimo. Señora Cristina Fetterhoff, directora del Programa Internacional de Raza, Equidad y Derechos Humanos de Race and Equality. Hasta ahora veo a mi hermana embajadora de México, Luz Elena Baños. Distinguidos invitados todos, con especial reconocimiento, y esto quiero dejar muy claro a los miembros de la comunidad colombiana que nos acompañan el día de hoy, a la diáspora que nosotros tenemos. Es un honor darles a ustedes la bienvenida a este espacio que está dedicado a las artes, a la cultura de las Américas en conmemoración del Día de la Afrocolombianidad y en homenaje a Juan José Nieto Gil, el primer y único afrodescendiente que ha sido presidente de Colombia y que lo fue en el siglo XIX. Por eso se convirtió Juan José Nieto Gil en el símbolo de una lucha por la igualdad y la justicia, en un tiempo marcado por el racismo y la discriminación. Lo que vamos a debatir el día de hoy es uno de los más enojosos y vergonzantes actos de discriminación contra la afrodescendencia en Colombia de que se tenga historia, pero allí muy lamentablemente se ha venido dando a lo largo de la historia. De manera que este conversatorio celebra y reconoce las contribuciones, la cultura, la historia de la población afrodescendiente en Colombia y además en las Américas. Es un momento para reflexionar sobre la riqueza y la diversidad que aportan, así como sobre los desafíos que aún enfrentan en busca de equidad y justicia. La conmemoración de este día tiene sus raíces en la lucha histórica de los afrocolombianos por sus derechos. Durante siglos, esta comunidad ha enfrentado discriminación, marginalización y violencia, pero ha mantenido viva su cultura, su identidad y su resistencia. Hoy rendimos homenaje a su valentía y perseverancia. Más allá de la celebración de una herencia cultural, este día nos recuerda la necesidad de combatir el racismo, de combatir la discriminación en todas sus formas, de luchar por una verdadera igualdad en todo. Nos insta a construir una sociedad inclusiva y justa, donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y derechos sin importar su origen étnico, tampoco
otra clase de orígenes. La esclavitud en Colombia fue abolida oficialmente el 21 de mayo de 1851. Esa es la razón para la que hoy se está conmemorando, hoy 21 de mayo se está conmemorando el Día de la Afrocolombianidad. Pero sus secuelas de discriminación y exclusión persisten. La abolición de la esclavitud marcó un hito en la historia del país, pero también inició una lucha continua por la igualdad y la dignidad de la población afrocolombiana. Pero ahora, gracias al presidente Gustavo Petro Urrego, a la vicepresidente Francia Márquez Mina, afrodescendiente, a nuestro canciller Luis Gilberto Murillo, afrodescendiente, también por primera vez en la historia, hoy tenemos la oportunidad de promover con más ahínco los derechos humanos y la inclusión de las comunidades afrodescendientes en escenarios multilaterales. Colombia va a continuar, pues en este gobierno lo estamos haciendo y ojalá y podamos continuarlo después de que termine, abogando por la igualdad racial en la OEA y colaborando con sus Estados miembros para combatir el racismo y la discriminación. Hoy, por fortuna, nos acompañan también embajadores que son observadores permanentes. Aquí tengo el embajador de Italia también, que siempre nos acompaña y que sé que son conscientes de la lucha contra el racismo, que requiere compromiso y acciones concretas. En ese sentido, avanzamos hacia una declaración interamericana sobre los derechos humanos de los afrodescendientes. Aspiramos a iniciar en la Asamblea General de 2024 en Paraguay, el mes entrante, el compromiso para convertir esa declaración en algo tangible, visible, que realmente siente parámetros de desarrollo frente a este tema, para enfrentar el racismo sistémico e incluir a estos pueblos en la agenda del desarrollo sostenible. La contribución de la historia de Juan José Nieto Gil, que ustedes van a escuchar en el conversatorio, es una historia que sirve a la lucha por los derechos y que simboliza nuestro compromiso con la OEA para promover los derechos humanos, la democracia y la agenda de los pueblos afrodescendientes. De manera que hoy reafirmamos el valor de la diversidad étnica y cultural como parte integral de nuestra identidad. Ratificamos la voluntad inquebrantable del gobierno de Colombia, el gobierno actual, en asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, accedan a una igualdad de oportunidades y disfruten de sus derechos. Agradecemos sinceramente a todos los que han hecho posible este evento, el Ministerio de Cultura en Colombia, Juan David Correa a la cabeza de este, a la Imprenta Nacional y su director, al Museo Muca, a Gonzalo Guillén y su equipo, así como a Adriana Ospina, directora del Museo de las Américas. Y también agradezco el soporte de copatrocinadores como la CAF y Raisin Equality, como ya lo había dicho. Tengo que compartirles que el cuadro que pensábamos desvelar el día de hoy, que pensábamos descubrir el día de hoy, finalmente no fue embalado, no fue posible embalarlo desde Colombia, a pesar de estar ya así dispuesto para el viaje. La empresa aérea no lo quiso enviar, de manera que ha sido una historia de discriminación que continúa. Este es un acto más de la discriminación que ha padecido nuestro presidente afrodescendiente Nieto Gil. Y bienvenidos a este evento, espero que disfruten. La atención que vamos a darles es típicamente cartagenera, es comida cartagenera para los que nos van a acompañar, de manera que bienvenidos siempre al Museo de las Américas. Gracias. Algunos avisos parroquiales: estamos trabajando en más aire acondicionado, ya poco a poco van a comenzar a sentir que nos ponemos más cómodos. No podemos abrir las puertas por las obras de arte, entonces, pero
pero ya casi viene más aire. Ahora le queremos dar la palabra a Cristina Pfefferhout, directora del Programa Internacional de Raza, Equidad y de Derechos Humanos de Race and Equality. Buenos días. Yo soy Cristina Pfefferhout, soy la directora de programas para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Y por parte de nuestro director ejecutivo, Carlos Quesada, quisiera agradecer al señor embajador representante permanente de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva, por la invitación de participar en este evento. Raza e Igualdad es una organización internacional de derechos humanos que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil en América Latina. Trabajamos a la mano con activistas en la documentación y denuncia de violaciones de los derechos humanos ante mecanismos de protección. Nuestro trabajo en Colombia incluye temas diversos, como son el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI+, la incidencia a favor de protecciones para personas defensoras de derechos humanos y el combate al racismo, que ha sido un pilar de nuestro trabajo desde la fundación de Raza e Igualdad en Colombia hace 10 años. De hecho, nuestro primer director de país para Colombia fue el destacado activista afrocolombiano y actual embajador de Colombia ante Kenia, Pedro León Cortés Ruiz. Muy querido nuestro Pedrito. Desde entonces, en la línea de justicia racial, Raza e Igualdad ha venido desarrollando acciones de investigación, de incidencia y de litigio estratégico nacional e internacional, encaminadas a garantizar los derechos de personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado pertenecientes a comunidades étnicas y víctimas de violencia policial racista. A través del fortalecimiento de capacidades de organizaciones de la sociedad civil, nuestras contrapartes han promovido cambios estructurales buscando combatir el racismo sistémico y estructural en el país. Para nosotros, entonces, en este Día de la Afrocolombianidad, en el último año del Diseño Internacional para los Afrodescendientes, el rescate de la memoria del presidente Juan José Nieto Gil como afrocolombiano es de mucha importancia histórica y para el futuro del país, para que Colombia pueda seguir reflejándose en toda su brillante diversidad. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Linith Aparicio, productora general de Calle Luna Producciones. Vamos a instalar el panel, sí. O sea, ¿lo hacemos después, ahorita contigo o durante el panel? Yo creo que los presento y bien van siguiendo. O no. Porque lo que me han dicho que debo decir es presentarlos. Bueno, listo. ¿Cierto? Listo, perfecto. Entonces, bueno, estamos. Muy buenos días para todos y todas. Yo soy Linith Aparicio, soy productora ejecutiva de Calle Luna Producciones y estoy aquí porque hago parte, digamos, de todo este proceso. Estamos haciendo un documental que se llama Historia de un retrato y estamos trabajando ya hace más de 7 años con Gonzalo Guillén. Yo soy quien está en toda la producción audiovisual e investigación también con él de este proceso de reconocimiento de la memoria del presidente Juan José Nieto Gil, que ha sido borrado de la memoria de Colombia. Entonces, estamos en este proceso ya hace mucho tiempo y para nosotros como equipo es muy importante este espacio
Llevamos mucho tiempo tratando de que el cuadro del presidente Juan José Nieto esté en la casa de Nariño, donde están los presidentes de Colombia, y eso hasta ahora no se ha podido lograr. Y bueno, agradezco al embajador Luis Ernesto, señora cónsul, y todas las personas que han acudido el día de hoy a este acto que simboliza la voluntad y simboliza un paso adelante de esta misión de reconocer al presidente Juan José Nieto Gil como el único presidente afrodescendiente que ha tenido hasta ahora Colombia. Y mi sueño como productora es que terminemos esta película, que incluyamos este nuevo capítulo de la historia de Colombia, donde tenemos una presencia muy importante afrodescendiente en nuestro gobierno, y también que ojalá en las escuelas, los colegios, en todas partes de Colombia se reconozca la historia de Juan José Nieto Gil y que nuestros jóvenes, niños, niñas sientan que pueden también reconocer y ser presidentes, y que además que se pueda estudiar esta historia en las escuelas de Colombia y del mundo. Vamos a tener este panel que va a profundizar un poco más sobre cómo ha sido este proceso, y quiero presentar a las personas que van a estar acá acompañándonos el día de hoy. Va a ser un panel moderado por Candia Obeso Cáceres, quien es la cónsul general de Colombia en Washington y es candidata a doctorado en política social en la London School of Economics, con estudios en la Universidad de Georgetown y la Tecnológica de Bolívar. Tiene experiencia en el sector público, privado y académico. Ha trabajado en el Banco de Desarrollo de América Latina, el Caribe y el Ministerio de Ambiente de Colombia, además de ser docente y publicar artículos académicos sobre diversidad cultural y desarrollo comunitario. Desde el 2022 escribe una columna de opinión en el periódico colombiano El Tiempo. Démosle así la bienvenida a la doctora Candia Obeso Cáceres a nuestro panel. También le damos la bienvenida y me permito presentarlo a Gonzalo Guillén Jiménez. Gonzalo es periodista desde 1975. Ha iniciado su carrera en El Tiempo de Bogotá. Es cofundador de Colprensa y de La Prensa, investigador del noticiero TV Hoy, editor general del Universo en Ecuador, corresponsal andino del Miami Herald y el Nuevo Herald. También ha sido corresponsal de la revista Ercilla y colaborador en Cromos y Semana. Actualmente dirige La Nueva Prensa y ha recibido múltiples premios, incluyendo 2, El Rey de España y el Gran Franco Andino de Documental. Es autor de una decena de libros y como lo es La Artillería de la Libertad, su último libro. Ha trabajado en distintos documentales con Calle Luna Producciones, entre ellos está Historia de un retrato, el presidente de Colombia borrado, el presidente negro borrado de la memoria de Colombia. Le damos la bienvenida a Gonzalo, muchas gracias por estar acá y estamos muy, muy felices de poder escucharte en este panel. Bienvenido. Muchas gracias. Puedes seguir, por favor. Bueno, y también me complace mucho darle la bienvenida al señor Moisés Álvarez Marín. Debo decir que lo conocí hace 7 años en la filmación de su entrevista para este documental y seguimos trabajando en esta misión. Moisés Álvarez Marín es un reconocido historiador con amplia experiencia en la gestión del museal en Colombia. Es el director del Museo Histórico de Cartagena y fundador del Archivo Histórico de la ciudad. Su labor como promotor cultural en el departamento del Bolívar ha sido fundamental para la preservación del patrimonio histórico y cultural de la región. Su liderazgo en el museo que dirige refleja su compromiso con la difusión de la historia y cultura de Cartagena y el departamento de Bolívar. Además, Moisés ha divulgado la historia de Cartagena durante más de 4 décadas, siendo clave en la preservación y difusión de más de 400 años de historia de la ciudad.
Con esto completamos nuestros invitados a este panel y le damos la bienvenida a Moisés para que, por favor, en compañía de la señora cónsul Cándida y el periodista Gonzalo. Gracias. Entonces los dejo en sus manos. ¿Quieres el micrófono? Tengo, pero sí se escucha. ¿Cuándo llegaste ayer? Ayer en la tarde, pero me metí en el hotel y no volví a salir. Listo, bueno, entonces, muy buenos días para todas y todos. Extiendo un cordial saludo al embajador y representante permanente de Colombia ante la OEA, el señor Luis Ernesto Vargas Silva. Un saludo también muy cordial al encargado de negocios y embajador encargado Daniel Ávila. Daniel, bienvenido, muchas gracias por siempre apoyar estos procesos. A la directora del Museo de las Américas, Adriana Ospina, a la directora del Programa Internacional de Raza, Equidad y Derechos Humanos de Race and Equality, Cristina Fetterhoff, al cuerpo diplomático presente, al equipo colombiano de la Embajada, de la Misión y el Consulado que también nos acompañan en esta mañana, y bueno, a todas las personas que sacaron un espacio en su agenda para recordar y conmemorar y reflexionar en torno a la vida de Juan José Nieto Gil, el presidente negro que borraron de la memoria. En un día como hoy, hace tan solo 173 años, se abolió la esclavitud en nuestro país. La llamada Ley sobre la Libertad de los Esclavos entró en vigor el 21 de mayo de 1851, decretando que desde aquella fecha los esclavizados gozarían de los mismos derechos y tendrían las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizaban e imponían a los demás granadinos. Desde el año 2001, durante el mes de mayo, se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad y este mes ha sido además designado por el Ministerio de las Culturas como el de la herencia africana. En este escenario se han hecho cada vez más frecuentes las actividades que reconocen y visibilizan el aporte de la población negra en Colombia, así como también la necesidad de profundizar en los estudios sobre nuestro pasado, presente y futuro. Como mujer negra y palenquera y cartagenera, para mí no es un hecho fortuito el estar hoy aquí y tener esta conversación en torno a Juan José Nieto Gil, el primer presidente afrocolombiano. Cabe resaltar que desde el año 2018 su retrato llegó a ocupar el lugar que le corresponde como el presidente 41 durante el periodo comprendido entre enero y julio de 1861. El retrato original ha sido resguardado y se encuentra en custodia del Museo Histórico de Cartagena y existe una réplica en el despacho de la señora vicepresidenta de Colombia. Dicho todo esto, para mí es muy grato poder contar hoy con Gonzalo Guillén y con Moisés Álvarez. Y bueno, quiero empezar primero agradeciéndoles a ustedes también por venir y sacar este espacio para seguir conmemorando la memoria y la historia y el significado que tiene Juan José Nieto Gil. Y me gustaría empezar con Gonzalo, que tú nos puedas contar un poco, Gonzalo, quién fue Juan José Nieto Gil y por qué consideras que es importante rescatar la memoria de él, no solamente para Colombia, sino también para el mundo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que vinieron hoy. Estoy muy agradecido por este evento, que es de un gran significado y es un triunfo importante en el trabajo que con Linida Aparicio hemos venido haciendo desde hace ya bastantes años. Yo comencé con este tema por Orlando Falsborda, que es, digamos, el fundador de la sociología en Colombia. Él fue amigo mío y cuando estaba siguiendo la serie de investigación que se llamó La historia doble de la costa, le dedicó un libro a Juan José Nieto. Sí. Y me contó, esto viene a ser como en el año 80, yo creo. Para esa época estábamos en la era horrorosa de Turbay. Era como un Pinochet colombiano, y a él, a su esposa, se le habían puesto presa con un montaje de que había comprado unas armas, todo eso resultó falso, claro.
y por ese tiempo me acerqué mucho a Orlando. Entonces él me dijo que había descubierto que Colombia había tenido un presidente negro y lo habían borrado de la historia. Entonces yo creí que Orlando estaba loco y que estaba delirando. Sin embargo, tenía el manuscrito de un libro, o sea, el presidente negro traje otro libro. Y bueno, desde ese tiempo siempre fue materia de conversación con Orlando el tema de Juan José Nieto. Leí el libro salió en una edición académica que lamentablemente las ediciones académicas son muy pequeñas y circulan muy poco, pero se ha reproducido en otras reimpresiones y ediciones que tampoco han tenido mucha divulgación. Cuando Orlando, ya muchos años después, estaba muy viejo, había muerto María Cristina, su esposa, fui a visitarlo. Estaba viudo ya Orlando y bastante mal ya por la falta de su esposa. Volvimos a hablar, le dije, bueno, Orlando, ¿y qué de Nieto? ¿Qué hacemos? Me dijo, no, yo ya no pude más, te dejo esa tarea. La tarea era que reconocieran a Nieto. Curiosamente, la investigación de él sí había logrado con Moisés, porque en Cartagena se ponen a buscar el cuadro, encuentran el cuadro, lo mandan restaurar a Bogotá. El estudio clínico del cuadro es muy interesante y el resultado de la investigación y la restauración es este cuadro que está acá. Lamentablemente no está el original, como dijo el embajador, es un acto más de discriminación, no termina la historia del retrato, digamos que de alguna manera enriquece la historia que estamos contando en el documental. Entonces el cuadro lo mandan restaurar y el restaurador no sabía qué era lo que tenía que restaurar, porque el cuadro había sido dañado y digamos que humillado de tal manera que no le quedaba fácil saber de toda esa porquería que había y que había debajo del monigote que él iba a restaurar, qué era lo que había que hacer. Finalmente sacó este Nieto, que no es Nieto, pero el cuadro sí es un cuadro valiosísimo. Para mí ya es uno de los cuadros más valiosos de la historia de Colombia. Ese cuadro, Orlando descubre que lo habían mandado blanquear a París, porque pues tener un presidente negro era una vergüenza. Entonces lo mandaron blanquear, el cuadro llega y el blanqueo se borra y entonces el cuadro va a dar a la basura prácticamente, que es de donde ellos lo rescatan. Al museo se lo había obsequiado una señora que lo tenía, Moisés nos contará luego esa historia. Y yo no sabía qué hacer realmente porque tenía el pedido de Orlando, que ya había muerto, pero yo no sabía cómo moverme en defensa de Juan José Nieto. Y de pronto ganó las elecciones el presidente Barack Obama. Y yo dije, este es el momento. Publiqué la historia en una nota de prensa en el Herald, en Miami, que Colombia había tenido ese presidente que había sido olvidado y borrado deliberadamente de la historia, y tuvo ese reportaje un éxito, un impacto y un éxito muy grande. Se fue reproducido en muchas partes del mundo, menos en Colombia, muy curioso. Entonces, bueno, a partir de ahí recurrí a la legislación colombiana que tiene la Constitución nuestra, que tiene dos herramientas valiosísimas y que son muy valiosas comparado incluso con cualquier otra constitución del mundo. Se llama el derecho de petición y la tutela. Entonces, por derecho de petición le mandé a Juan Manuel Santos una carta bien argumentada. Le dije, Colombia tuvo este presidente, lo borraron y él fue presidente por las siguientes razones, las expuse ahí. Entonces le exijo, porque uno por el derecho de petición puede no solamente pedir, sino exigir, le exijo que ponga Nieto en la galería de los presidentes de Colombia y que lo reconozca oficialmente. Entonces
Santos no aceptó mis argumentos, sino que le mandó mi carta a la secretaria jurídica de la presidencia. Y ella seguramente dijo, bueno, este es un loco de esos, aquí como la presidencia llega tanto loco pidiendo tanta locura, pero tenían que contestar, entonces se lo mandaron al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mi pedido, y el instituto conceptó que yo tenía absolutamente toda la razón y que Nieto era un presidente colombiano. Entonces, lo segundo fue pedir que pusieran el cuadro de Nieto en la Casa de Nariño, y realmente no querían hacerlo, pero yo soy muy bueno para pelear, entonces 2 días antes de irse, al fin Santos descubrió un cuadro, mandaron a hacer un cuadro horroroso que no es Nieto, en fin, lo descubrieron. Ese día hubo un acto especial al que no me dejaron entrar, ni me invitaron, tocó que Linit fuera con un camarógrafo de Univisión, que mintió diciendo que él iba a filmar para Univisión, pero en realidad estaba filmando para nuestro documental. Descubren el cuadro, se va a Santos, llega Duque, era horrenda para el país, y que otra vez ese cuadro también se va para la basura, el cuadro recién hecho lo dañaron, lo rayaron, y Francia Márquez, me enteré cuando ganó, se fue a buscarlo no sé dónde, y lo encontró y lo tiene en la oficina de ella, pero ese no es el cuadro de Nieto, y tiene que haber un gran cuadro de Nieto en la presidencia de la República, porque Santos dijo que no lo colgaba porque en las paredes no quedaba campo, pero sí había campo para él, y después hubo campo para Duque, y iba a haber campo para Petro, me imagino, y no hay campo para Juan José Nieto. Y digamos, esa es la historia de la lucha que me honra tanto haber dado, que pues es una contribución para el país y es una contribución en la lucha permanente que tiene que mantener la humanidad contra la discriminación y contra no la esclavitud, que es una palabra que se usa mal, es contra la esclavización. Hay un debate en medio de todo esto que Nieto no era negro, que Nieto era medio negro. Pues claro, todos somos mestizos, y en Colombia sí que somos mestizos, el país más mestizo de América. Y esa palabra de afrodescendiente, que es para describir a una parte de los seres humanos, es absurda porque todos somos afrodescendientes, está científicamente comprobado que la especie humana que ha hecho cosas tan malas, cosas tan buenas, es afrodescendiente en su totalidad. Ahora, la importancia de Nieto para mí, a partir pues de que lo conozco por Orlando, luego por Moisés, también por Gustavo Bell, el ex vicepresidente, gran historiador que ha hecho un descubrimiento importante sobre Nieto. Para mí es el caudillo de la costa del Caribe colombiano más importante de todos los tiempos. Él, cuando se proclamó presidente, él ha podido perfectamente hacer otro país. La costa colombiana podría ser otro país distinto a Colombia, y él, digamos que le salvó, fue a Mosquera, porque tomó la presidencia esperando que Mosquera pudiera llegar a Bogotá. Nieto trasladó, nadie sabe eso, la capital de Colombia a Cartagena. Cartagena, claro. Cartagena fue la capital de Colombia, nadie lo sabe, y el país se avergüenza de que eso se diga, eso me parece muy, muy raro. Y Nieto, bueno, que es una historia bien apasionante, bien interesante. A él le correspondió abolir la esclavitud en el Caribe colombiano, en la región que él presidía, y lo hizo con un discurso bellísimo que para mí me emociona tanto y me parece tan lindo como la oración de Gettysburg
de Abraham Lincoln. Y yo a leer aquí un pedacito de la... Traje el libro, no les voy a leer el libro completo, sino acá, esta parte. Y ustedes me dirán si esto no es espectacular. Yo he propuesto que me dejen poner este párrafo en la entrada del Museo Nacional en Bogotá, grabarlo en piedra y ponerlo ahí porque yo pago la piedra y pago la grabada, pero que me dejen ponerlo ahí, porque ustedes me dirán si esto no es importantísimo. Dice: mis hermanos, desde hoy se acabaron los esclavos en la Nueva Granada. Y es por eso que los saludo en este día, el más solemne, el más bello que ha tenido la República. Es el día en que ha desaparecido para siempre entre nosotros el odioso título de señor y de esclavo, y que ninguno de nuestros hermanos llevará más colgada de su cuello la poderosa y negra cadena de la servidumbre. Eso hoy se conmemora precisamente esta proclama, y creo que es el que fue escritor también y novelista, la más afortunada párrafo que he escrito para mí fue este. Perfecto. Y por último, sobre el debate de si, no, es que Nieto negro, Nieto era, no sé, entonces qué sería. Bueno, hay un artículo que conseguí, me lo envió el director del Archivo General de la Nación, en que un tipo ataca a Nieto y para darse más importancia que él, le dice: soy negro y más negro que tú. Ah, me encanta. ¿No tenía? Maravilloso. Sí, claro. O sea, Maravilloso. doy la palabra a Monse. No, y precisamente, digamos, Gonzalo ha dicho varias cosas bien interesantes e importantes sobre Nieto y sobre el legado del presidente Nieto. Y yo quiero, Moisés, precisamente sobre eso que mencionaba Gonzalo, sobre si Nieto era o no negro. ¿Cómo sabemos que Nieto era negro y cuáles son los orígenes de Juan José Nieto? Bueno, hay una sola cosa que quiero decir sobre eso. Hay un historiador, digo entre comillas, que se llama Amílcar Acosta, que entró a la Academia de Historia con un trabajo sobre Nieto que yo no conozco, pero alguna vez lo entrevistaron en una emisora, y él dijo que se había que creer, pero como en esa época no existía la fotografía, Claro. y hay 4 fotografías de Nieto. Eso también. Y mejor prueba que eso, pues ninguna, ¿no? Perfecto. Y si quiero que me prestes un segundo el libro, por favor, para mostrarle también a las personas, Bueno, digamos, cómo se ve Nieto, las diferentes versiones en comparación a esto, ¿no? Entonces, este se ve diferente al que tenemos acá en la pantalla, pero había otro que pasaron antes. Entonces, digamos, hay diferentes versiones de cómo se veía Nieto, cómo sabemos que el Nieto era específicamente negro y cuáles son los orígenes del expresidente Juan José Nieto. Y yo le prometo, después de que le interrumpa, yo le prometo que la raza negra colombiana jamás olvidará ese estudio y trabajo que usted ha hecho por nuestra etnia. En nombre de todos ellos, no solo los que estamos acá en los Estados Unidos, nosotros vamos a llevar en mente todo el trabajo que usted ha hecho por nuestra etnia. Gracias. Muy amable. Moisés, adelante. Bueno, antes de darle respuesta a Candia, voy a comenzar por una anécdota que habla muy bien de esto que estamos tratando, ¿no? Es que la increíble historia de este hombre es también tan increíble como la del cuadro. El viernes de la semana pasada logramos ya finalmente embalar el cuadro con todas las condiciones técnicas que eso requiere, y el cuadro salió de Cartagena, pero hay aquí una cosa curiosa que te la vamos a dar, Gonzalo, para el video. En el momento en que está saliendo el huacal
del sitio donde queda el museo, que es el antiguo Palacio de la Inquisición, nada menos. Por pura casualidad, en el Parque de Bolívar, que queda frente al museo, hay unos bailarines, unos artistas callejeros que todas las tardes llegan allí a rebuscarse la vida, cantando y bailando todos estos ritmos afrocaribeños ancestrales. Y por pura casualidad, en el momento en que las personas que están subiendo el cuadro al camión, está sonando una canción por todos ustedes conocida, que decía: mamá, el negro está llorando, quiere decírselo a mi papá. Y el estribillo dice: ¿qué será lo que quiere el negro? Le tengo el video, porque creo que puede ser interesante. Lamentablemente, por todo este trámite burocrático que hay que cumplir, que por fortuna las instituciones en Bogotá que han estado al frente de esto, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Archivo. Sí. Todos han hecho, pues hicieron una gestión realmente formidable, y día y noche, es decir, del viernes y todo este fin de semana hasta el día de ayer, hemos estado en comunicación, es decir, que ellos hicieron todo lo que humanamente fue posible. Lamentablemente, como nos decía el embajador y nos decía Gonzalo, la aerolínea exigía otra serie de requisitos que fueron físicamente imposibles de cumplir en ese momento. Así que por esa razón el cuadro está en Bogotá, pero existe la posibilidad de que de todas maneras venga al Museo de las Américas como lo habíamos previsto. Ninguna otra ocasión es tan propicia como este del Museo de las Américas, como este ambiente que tenemos hoy, que es como si estuviéramos en el Caribe, en plena Cartagena de Indias, y más cuando nos han anunciado que hay la delicia de la cocina. Y tiene razón el embajador, que Gonzalo se vista así, yo creo que puede ser justificable, pero el que no tiene ninguna justificación soy yo, de cachaco. Esto. Y ahora sí cambia, luego daré los agradecimientos respectivos. Creo que de la misma manera como ha habido todo un proceso de borrarlo de la memoria, también durante los últimos años ha habido un interesante proceso de investigación en el que han participado varios investigadores ya de mucho reconocimiento, tanto nacional como internacional, y eso ha sumado a la investigación de raíz, la gran investigación de Orlando Paz Borda, deja claro que es un afrodescendiente, es decir, en este momento ya eso no tiene la menor duda. Creo que esto de seguir insistiendo en que no lo era, forma parte todavía del rezago que existe para no reconocer la obra y la vida de este, como decía Gonzalo, gran caudillo del Caribe colombiano en el siglo XIX. Eso ya es absolutamente indiscutible. Aquí aprovecho para agradecer a todas las instituciones que han hecho posible esto, a la delegación colombiana en Washington, al embajador Vargas Silva, a nuestra amiga Candia, al Museo de las Américas y por supuesto a todos los equipos que han acompañado maravillosamente esta gestión. Y en Colombia, por supuesto, todo Calle Luna, que lleva años produciendo este video, al Museo Nacional, al Ministerio de Cultura en general y a la Biblioteca y al Archivo General de la Nación. Y esto se debe fundamentalmente a eso. Finalmente esto es la suma de muchas voluntades. En primer lugar,
al trabajo de Fals. Yo creo que ahí lo tienen en esta presentación, lo que estamos apuntando hace un momento. La imagen de la izquierda es la del libro. La del libro cuando lo publicó Fals Borda, y la de la derecha es cuando ya fue restaurado. Gracias a esta investigación de Fals es como todos, absolutamente todos, comenzamos a mirar con más detenimiento a Nieto. Inclusive, muchos de los investigadores clásicos de Cartagena, como Eduardo Lemaitre, se inspiran es a partir del trabajo de Fals. Y en esa onda es como se toma la decisión de enviar el cuadro. En ese momento, el Museo Histórico, que este año cumple 100 años, después les echaré ese cuento, esa historia triste del museo, estaba en manos de la Academia de Historia. Y así como había presidentes o directivos de la Academia con ideas un poco más abiertas, liberales, podríamos decir, habían otros momentos de absoluta oscuridad. De tal manera que en ese momento, estando en la presidencia de la Academia, el doctor Eduardo Lemaitre, cuando se toma la decisión de enviar el cuadro a Bogotá, allá duró 3 años, allí está más adelante, pueden seguir. Dicho, está registrado el proceso, hay una memoria de la que hablaba Gonzalo, una memoria técnica de toda la intervención. Hay muchas cosas todavía que no conocemos. Ya ustedes van a ver que mientras que hay un informe técnico que dice que la memoria dice que la banda del cuadro fue puesta posterior, hay otros que consideran que no, que se hizo en su momento. En todo caso, tenemos seguramente, no reproduce fielmente la imagen de Nieto. Sí han acompañado el proceso, como decía Gonzalo, algunas fotografías, inclusive de archivos de universidades de Estados Unidos, ya nos acercan mucho más al personaje. Pero fíjate bien, después de la restauración vino otra gran batalla. Esta que estamos librando con las aerolíneas no es la única, ya son otras anteriores. Y es que después de restaurado y regresado a Cartagena, así como pasó con el de la presidencia, el cuadro nuevamente fue escondido. Meses, casi años enteros. Por fortuna, hacia el año 2000 aproximadamente, cuando iniciamos el proceso de recuperación del museo, es cuando logramos establecer y comenzar la labor de documentación mucho más profunda que lo que hasta entonces se había hecho. Ahí apareció que la obra fue donada por Anita Mogollón de Truco, el mismo Fals Borda, y luego la investigación sobrina, nieta de la esposa de Nieto, es decir, descendiente, y que ella fue ahijada de Nieto. Así que el cuadro estuvo en las manos privadas, y en el momento en que se funda el museo, en 1924, es cuando pasa, pues, entregado. Ahí está también la testimonio, pueden ir pasando el momento en que ingresa al museo. Triste la historia porque el museo, esta sola pieza, el cuadro de Nieto, representa los 100 años del museo, de punta a punta, es decir, el museo se funda, de las primeras piezas que recibe es este cuadro. Okay. Y hoy sigue siendo, como bien lo decía Gonzalo, la pieza más valiosa que tiene la colección del museo. Así que él domina la historia. Sin embargo, hay un momento en que desaparece de la faz. Todavía no hemos terminado de investigar bien eso, pero en todo caso, aparte de lo que ya ustedes conocen de esa intención clara de borrar a Nieto de la historia, existe otra más, y es que el museo estuvo desatendido durante mucho tiempo y gracias a eso perdió buena parte de la colección. Así que en ese proceso
que va más o menos de los años 40 casi a los 90, casi 50 años. Perfectamente esta pieza hubiera podido desaparecer como desaparecieron muchas otras. El museo perdió prácticamente el 90% de su colección. Lo que tenemos ahora no es sino lo que quedó, lo que logró salvarse de esa catástrofe. Y por fortuna el cuadro se salvó. Así que después de esta última lucha lo incorporamos finalmente al guión que hoy existe en el Museo Histórico, donde está completamente a disposición de todos los cartageneros, forma parte de la colección del museo en el siglo XIX. Y en torno a él, a propósito de lo que estaba contando Gonzalo, ya para cerrar la historia, es la siguiente. Gracias, como les decía, esto es un proceso que se ha hecho gracias a muchas buenas voluntades, a los investigadores, el grupo nuestro que ha cuidado un poco el cuadro, pero sin duda esto llegó a donde tenía que llegar por el trabajo de Gonzalo, es decir, él logró enlazar todo ese acervo de investigaciones, de testimonios, habló hasta con los descendientes de Nieto en Baranoa, en Cartagena hasta con los autores de la champeta que celebra a Nieto, y logró con todo ese acervo demostrar que sí merecía el reconocimiento y estar en la galería de los presidentes. Pero hay un hecho que vino posterior a eso y que forma parte también de estas luchas. Cuando nosotros recibimos la comisión del Ministerio de Cultura, pues ellos insistían en llevarse el cuadro original, ese que viene para acá. Y entonces le dijimos, bueno señores, pero si nos hemos dado tantos años en esta batalla, no es justo tampoco que se van a llevar ese, pues le hacemos una copia exacta del retrato, incluido el marco, y nosotros mismos como museo la donamos. Al final hicimos la copia llegó a poder de quienes estaban en ese momento en la gestión, pero finalmente el gobierno nacional decidió hacer la copia, que es la que está en el despacho de Francia Márquez. Ella misma el año pasado, cuando nos visitó y fue a ver el cuadro de Nieto, nos contó la historia de lo que había pasado con el anterior cuadro que ella que ha rescatado. Así pues que, como les digo al principio, no solamente la vida de Nieto, la trayectoria del cuadro es también otra gran tragedia. Sin embargo, yo creo que doy un paso más en la avanzada. Por supuesto que había la intención de borrarla, pero creo que durante estos últimos años, todo este trabajo ha servido para recuperar nuevamente la imagen, y seguramente que ya no va a ser posible seguirla borrando, sino que al contrario, cada día se conozca más y llegue al lugar donde tiene que estar. Y este acto en el que estamos aquí, creo que contribuye mucho a eso. Es una gran caja de resonancia que necesita esta causa, y desde un escenario como este, creo que va a tener todo el eco que necesitamos. Ustedes van a ver la producción de Gonzalo, ahí está recogido prácticamente toda esta memoria, y ese documental está destinado a poner en orden un poco la historia de este país con un personaje como Juan José Nieto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Adelante, Gonzalo. Un derecho de petición más que lo voy a impulsar en estos días, para que la avenida Circunvalar de Bogotá, que se llama simplemente Avenida Circunvalar, se llame Avenida Juan José Nieto Gil. Con el grupo de la gente de la champeta en Cartagena tenemos otro plan, y es que es completamente justo que en Cartagena, frente a la estatua más grande y vistosa de Cartagena, es la de Pedro de Heredia,
esclavista y asesino como pocos ha habido en América. Entonces queremos no que tumben esa estatua, sino que frente a esa pongan una estatua del mismo tamaño de Juan José Nieto, que así como el uno fue el esclavista, el otro fue el que abolió la esclavitud allá. Y hay muchos más proyectos porque la recuperación de Nieto y la recuperación de la historia de él y de lo que pasó con él, pues se convierte en un símbolo de la lucha contra la discriminación y contra el racismo y en defensa de la igualdad. Muy bien. Perfecto. Adelante. Por favor, aquí ellos pueden hablar. Adelante, Moisés. Bueno, hay que sumarle una iniciativa de la que ha liderado Miguel, tu padre, y es a ponerle el nombre de Nieto a la famosa vía perimetral de Cartagena. Eso ha llegado al Consejo, no ha tenido todo el trámite y el eco que representa, pero creo que todo esto que nosotros estamos haciendo contribuye mucho a reforzar eso, y bueno, será otro gol que podemos meter. Al lado del Palacio de la Inquisición, ¿tú conoces la casa? Así, diagonal, hay una casa muy linda de esquina que fue la casa donde vivió 40 años Nieto. Ok, perfecto. Esa casa, fuimos a filmar, la estaban restaurando, era de una empresa de Mafre, la Mafre de Seguros, con Linide. Entramos a filmar y había una placa. en piedra, decía, aquí está, en esta casa vivió durante 40 años el presidente Juan José Nieto, y en la restauración borraron eso con una pulidora. Terrible. Yo, en esa misma línea, me gustaría que ustedes pudieran, digamos, contarnos un poco sobre su perspectiva frente a esas acciones y actividades que se deben seguir realizando, no solamente para resignificar, para reposicionar la imagen de Juan José Nieto, pero también de esas otras historias de afrodescendientes y de comunidades indígenas que no figuran en los anales de la historia, que no nos cuentan en los colegios, que no se hablan en los medios de comunicaciones. ¿Qué podemos seguir haciendo para visibilizar también esas otras historias ocultas de personajes importantes para la población afrodescendiente que no hacen parte de la conversación nacional? Pues yo digo que, digamos, Nieto, un primer paso, y segundo, eso solamente se logra con conciencia. Conciencia social, que haya más gente que se dedique a eso. Y yo mismo, en la medida de lo posible, pues seguiré en esa tarea, ¿no? Perfecto. Moisés, desde el Museo Histórico. Bueno, yo creo que hay unos avances muy significativos. Y muy importante que se estén haciendo desde la educación. Eso que ha hecho Baranoa, por ejemplo, el pueblo de origen de Nieto, es francamente ejemplar. Baranoa ha construido un museo, tiene una cátedra, ha hecho publicaciones. Ese libro que tiene Gonzalo ha sido publicado por ellos. Han hecho visitas masivas. Cada año movilizan 5.000, 6.000, 7.000 estudiantes al Museo Histórico de Cartagena a conocer el retrato de Nieto y a seguir divulgando la obra de Nieto. En el caso nuestro, pues seguimos en la agenda desde la última intervención del museo, desde el año 2002 y 2003, cuando hicimos este cambio que tenemos ahora en el guión. Todos los años dedicamos a campañas. Esta del 2016 se debió a decirle al gobierno nacional: Nieto está en su casa. Pero al lado de eso hubo todo un movimiento estudiantil, como lo pueden ver ahí en el video. Movimos a todos los colegios de la ciudad. Creo que todo esto debería desembocar en un gran proyecto educativo, distrital y regional, por supuesto, ¿no? Y creo que ese sería uno de los grandes objetivos para el conocimiento y la conciencia, como dice Gonzalo, que hay que despertar
en toda nuestra población por esta figura tan importante e iluminadora del Caribe colombiano. Tiene mucha importancia, Moisés, este evento, en este momento, en esta fecha, pues por lo de la abolición de la esclavitud, pero también por la circunstancia de que estemos homenajeando a Nieto en Washington, Sí. porque Nieto fue masón, él presidió la logia más antigua de la masonería en Colombia, que es la de Cartagena, que además tiene una casa hermosísima y un templo muy, muy lindo. En Mosquera, en los masones, tal vez ustedes sepan que el grado más alto es 33. Y Mosquera, por ser más que Nieto, se declaró grado 34 en una Único. única. Y aquí en Guadalupe, es decir, si hay una ciudad realmente con influencia masónica, que está llena de secretos y de incógnitas masonas, es Washington. Washington, así es. Y a Nieto se le nota en la cara la satisfacción de estar. Sí, claro, de la literatura colombiana republicana. En 1839 publicó la primera novela, la primera creación literaria de Colombia, nacida en el Caribe, Ingermina o la hija de Calamar, se llama la novela, que es posible conseguirlo, creo que hasta en internet se consiguen Acá está. PDFs, el libro. Bueno, la publicó el Ministerio de Cultura, mandó a hacer una edición que no Sí. conozco. Me dijo, Sí, sí. Y aparte de eso, el primer gran historiógrafo y geógrafo del Caribe colombiano, es el primer gran iluminador de lo que hoy conocemos como la región cultural del Caribe colombiano, porque paralelo con esto publicó la primera geografía, se llama Geografía Histórica de la antigua provincia de Cartagena, dividida por cantones, que hoy sigue siendo fuente insustituible de investigación para todos los estudios históricos, culturales, políticos, geográficos del Caribe colombiano. Perfecto. Estoy viendo unas manos levantadas en el público. Yo creo que podemos tener un par Sí, de sí. intervenciones, embajador Vargas, para que también podamos escuchar un poco las opiniones y comentarios de los asistentes. Le agradezco por favor que se coloque de pie y nos diga su nombre y su comentario. Ahí ya. Gracias por la presentación tan ilustrativa de la historia de Colombia, que debe ser para todo Colombia, no para solamente la región del Caribe. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para rescatar el patrimonio de la casa de Nieto en Cartagena? Porque es otro paso que se me hace importante, rescatar eso. pues yo he propuesto cuando estaban restaurados, no sé qué pasó con esa casa, me imagino que la vendieron y debe ser de un banco o algo, ¿no? La Mafre no la vendió, sigue en venta. Ah, bueno, pues que la compre el Estado y que ahí se haga el Museo Afrocolombiano de Historia, como Exacto. aquí hay en Washington, bellísimo, el sí. Museo Afroamericano de Historia, en donde nosotros con Lini tenemos el empeño de que ahí haya una esquina, un punto donde esté expuesto Nieto y una explicación de quién fue. Perfecto. Acá adelante, sí. Sí, no, embajadora de México, Lucelena, queríamos saber el título de la novela a que se refiere. Ingermina o la hija de Calamar. ¿Cómo? Ingermina o la hija. Después me la dictan. Sí, ya tampoco complicada. Sí, y por otro lado, quería decirles que tuve la oportunidad de conocer a un escritor afrodescendiente que ustedes seguramente habrán leído, Manuel Zapata Oliveira. Ah, sí, bueno, claro. El autor por supuesto. del Gran Putas, ¿no? Sí. Buenísimo libro histórico sobre Sí, esa claro. reivindicación. Y en último lugar y tercer lugar, y esto me lo comentó ahorita la embajadora Lucelena, dice que en realidad no está tan caliente afuera de aquí, sino que a Luis Ernesto se le ocurrió recrear Macondo. Con calor incluido. Muy Quien bien. está hablando es el embajador de Honduras, un escritor de muchas novelas.
como saben bien, todo lo que habla es ficción, entonces, no. Perfecto, creo que al No fondo aprendí a escribir algo en serio. Acá al caballero, acá por favor. Álvaro Espinel, mi pregunta era, son dos. Una es el antecedente que hay con el almirante Padilla, que también sufrió más o menos el mismo Sí, claro. proceso. ¿Hay algún paralelismo con esto? Y la otra pregunta es, ¿cómo le fue a él en la gestión al presidente Nieto? ¿Logró pasar alguna reforma o no? ¿O se las trancaron? Perfecto, muchas gracias. Armando, al fondo. ¿Quiere decir algo? Es que Vamos a recoger las dos preguntas y después volvemos acá. Armando. Gracias, cónsul. Ahora sí, de manera oficial, porque la vez anterior me usurpé la palabra, porque era necesario indicarle a este ilustre hombre el trabajo que viene haciendo. Yo estuve en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y conocí a Fal Borda, un hombre inquieto y que siempre tocó estos puntos. Incluso habló de Manuel Saturio Valencia, el último negro fusilado en Colombia. Fue fusilado en Quibdó, capital del departamento del Chocó, cuando ya había la orden que se habían terminado los fusilamientos. Escondieron ese documento y fue fusilado en la capital chocuana. Así que yo una vez más reitero que debemos aprovechar este momento con el presidente Petro para tocar las puertas de él, que él está abierto a nuestra raza, para llevar todas estas inquietudes que se han escuchado en este salón y el empujón del embajador Vargas para que se cristalice lo que nos han escondido por muchos años. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Acá adelante. Muchas gracias, Raquel Gómez. Recuerdo que cuando el presidente Petro estuvo en México, el año pasado que fue, el presidente López Obrador le habló del presidente Nieto. Y en México creo que existe un lugar especial, no sé si es una estatua o algo así del presidente Nieto, que el mismo Petro dijo en esa presentación de que en México se le conocía y se le honraba, mientras que en Colombia se le desconocía. ¿Saben ustedes algo de Nieto en México? Yo no. ¿Sí? No. ¿Verdad? Raquel, la inquietud se refiere a José María Melo. Melo, sí. Melo fue el que murió como guerrillero allá en México y sus restos están en Chiapas y lo estamos buscando aún todavía. Con el Tesoro Quimbaya. Melo ya, Tesoro Quimbaya, España. Ya está. Hola, buenos días, mucho gusto, soy Néstor Iván Vargas, vengo de Colombia. Me parece destaco mucho, digamos, el ejercicio de permanencia en el proceso investigativo. Valoro mucho, y hoy en día creo que es necesario generar estos diálogos entre el pasado y el presente. Lo que decía la propuesta también es como buscar también generar unas representatividades en el espacio público a través de monumentos, a través de acciones participativas, para que generen conciencia sobre la importancia de las luchas del racismo que se están dando hoy en día y que pues es un fenómeno que es oculto en muchos países como Latinoamérica. Entonces destaco mucho y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Y el señor de atrás. Muchas gracias, Sofía Tovar. Mi intervención es más que todo para hacer una invitación, porque lo que está pasando es una revolución, y cuando una revolución pasa, no trasciende, solamente se va a quedar en la historia si todos no tomamos nuestra parte. Hay quienes ya están tocando puertas porque todos no lo podemos hacer. Personalmente tengo un compromiso especial para pasar lo que está pasando en esta revolución a mis hijos. Tengo el compromiso de llevarlos por lo menos una vez a la Madre Tierra, a África, y ahorita este va a ser mi siguiente compromiso, llevarlos a Cartagena a visitar el Museo Histórico. Gracias. Y una última al caballero de blanco. Buenas, muchas gracias a todos ustedes y a las personas que organizaron
evento es supremamente importante. Yo no me quiero quedar solamente con la fotografía, con lo que ustedes han traído, que es sumamente valioso porque es el colofón de todo un trabajo, pero me gustaría que pudieran hacer énfasis o recrearnos cómo era la Cartagena de ese siglo XVIII o XIX. ¿Por qué pudo ser posible que un afrodescendiente pudiera ser presidente? Yo sé que había discriminación, yo sé que había una ley que estratificaba la pinta de blanco en cada una de las personas, pero ¿por qué Cartagena fue especial para que se produjera este presidente? Y uno de los factores es que no podían ser segregados. Existía la discriminación. Escuchen que no es lo mismo, no son sinónimos. Discriminación siempre va a haber porque eso está en el problema, en la mente de cada persona. Pero la segregación es institucional. Y hay unos factores geográficos, unos factores sociales, unos factores territoriales que impedían que Cartagena fuera segregada. ¿Por qué? Porque no había mucha tierra y estaba dividida en 5 barrios, ¿cierto? 5 barrios, sí. 5, en 1905, y fue presidente en el 61. Cartagena fue independizada, fue independiente en el 11, o sea, era otra ciudad en donde todas las personas convivían juntas a pesar de que fueran de diferentes razas. Entonces, es bien importante lo que ustedes han traído hoy aquí. ¿Por qué? Porque nos ilustra a través de un símbolo, de una foto, de una historia, de un contexto, de un presidente, de una figura. Pero detrás de eso hay un contexto mucho mayor, que es lo importante que todas las personas, ante las nuevas generaciones como nosotros, que somos los que estamos obligados a llevar la verdad a las personas, podamos ver el trasfondo de eso. Nieto también fue perseguido, él fue exiliado en Jamaica por muchos años, ¿sí ve? O sea, a Nieto no le tocó fácil, él se casó con una mujer de otra raza, de otra posición social, rica. Entonces hay unos contextos que en lo que quiero hacer puntualidad hoy es en que la segregación no pudo ser institucionalizada por unos factores ajenos a las personas que estaban dirigiendo. Y entonces tal vez esto sería una plataforma importante, y yo sé que es una lucha de nuestro presidente, incluso cuando fue alcalde, que quería integrar la ciudad para impedir que ciertas zonas no se desarrollaran de una manera integral frente al desarrollo total de la ciudad. Pero esto también tiene una influencia en el país. Solamente quería dejar eso como acotación, si ustedes quisieran desarrollarlo o en cualquier conversación. Sí, muchas gracias. Embajador Vargas, ¿cuánto tiempo tenemos más? Pequeña, una pregunta que podría hacer sobre cómo fue posible, cómo era posible que un niño que nació en un pueblo, seamos honestos, espantoso, horroroso, maloliente, abandonado de Colombia, llegara a ser Premio Nobel de Literatura. Más o menos yo creo que Esa es otra pregunta. que es bueno estudiarla bastante también para tener unas respuestas muchas. Moisés. Bueno, Moisés y después volvemos con las 2 preguntas del público. Bueno, son varias preguntas. El amigo que seguramente es cartagenero. Tengo que aprovechar para decirle al embajador que no decimos cartagenero, sino cartagenero. Somos cartageneros. Pues bien, sin duda que cada día ese contexto se amplía más con todas las investigaciones que se siguen produciendo. Lamentablemente, en el ámbito tan reducido de una charla como esta, de un par de horas, no es posible extendernos, y creo que eso sería motivo para invitar a otros más especialistas que tenemos en Cartagena sobre ese tema. Por ahora es la presencia de Gonzalo, que ha sido el líder a la palestra con todo esto. Y a mí me han invitado como guardián del cuadro, pero hay mucho más historiadores e investigadores. Y para redondearle un poco la respuesta al otro amigo,
En el espacio tan reducido de 6 meses, que tal vez duró la presidencia de Nieto, era casi imposible producir unas grandes reformas, si no alcanzan 4 años, mucho menos en ese momento y mucho menos en la turbulencia de las guerras civiles. Sin embargo, como bien lo apuntaba Gonzalo, yo creo que hay un aporte gigantesco, y es que en ese momento, bueno, la novedad, la fijación de Cartagena como capital de esa provincia, pero luego es mantener la estabilidad de la nave en medio de aquella turbulencia y esperar a que Mosquera retomara el rumbo, porque en ese momento Nieto tuvo muchas condiciones para haber desestabilizado esa nave, y yo creo que ese es un aporte realmente grande y profundo. Regresando a lo de la Cartagena del siglo XIX, es que bueno, lo que tenemos es una ciudad diezmada, ¿no? Cartagena pagó carísimo el proceso de independencia, como ustedes saben, la reconquista de Morillo le arrancó de plano la cabeza a Cartagena, y ese primer sueño de república, que es el primer sueño de toda Colombia, queda anulado por completo. En el sitio de Morillo, más de la mitad de la población murió por hambre, otros fueron fusilados, y ahí cayó todo, toda la dirigencia política, económica, cultural, los artesanos, etcétera, y la ciudad quedó a la deriva durante el siglo XIX. Justamente uno de los que propende por esa recuperación es Nieto, mediados de siglo, inclusive más allá de su obra pues intelectual, es uno de los grandes luchadores que hay por la recuperación del Canal del Dique a mediados de siglo, que solo se lograría a finales del siglo. Un buen retrato de ese momento lo tenemos en la novela del amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez, que cuenta ese ambiente de decadencia en el que vivió y murió, como dice el doctor Juvenal Urbino. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas más del público. Breve, primeramente agradecer y reconocer al Museo de las Américas por habernos facilitado este diálogo, igualmente al gobierno colombiano y la población colombiana, que está pasando un momento de transformación histórica que va a tener un impacto en toda la región, y creo que voy a tratar de responder en gran parte a un caso específico en Honduras. Mi nombre es Julio César Huití Guevara, soy hondureño. Tuvimos al presidente Manuel Bonilla. Estamos hablando del año 1903, él nació en 1843, y se dice que era común tener afrodescendientes en estas posiciones de liderazgo durante esa época por 2 razones. La economía de la región estaba siendo fuertemente influenciada por las plantaciones de banano o por el sector minero, y gran parte de la máquina que movía estas 2 industrias era la población afrodescendiente, y se necesitaba contar con la solidaridad de muchos de ellos que también eran identificados como mulatos. Gracias de nuevo, esta es una forma emblemática de cerrar el decenio de los afrodescendientes este año 2024 y comenzar el próximo decenio, y esperamos que esto pueda incorporarse en los currículos educativos no solo de Colombia, sino también de toda la región. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, días todavía para todas y para todos. Agradezco por la invitación al evento, y en ese sentido pues no es como un interrogante, sino más bien una propuesta muy respetuosa al periodista Gonzalo Guillén, recordando el 30 de abril y el tuit de Pacho Santos que decía: se alquilan indígenas para marchar por el precio y la mermelada correcta. Por favor contactar, y @cric, @onic y @Gustavo Petro. Me parecería, periodista, que sería un acto bastante revolucionario que dejaría un precedente histórico, que todos en esta sala deberían replicar el tuit a favor del evento. Por supuesto, pues la organización, Race and Equality, el embajador Luis Ernesto Vargas, y sería una excelente respuesta para estos segregadores dueños de las élites de Colombia. Muchísimas gracias.
un detalle que me quedó pendiente de su pregunta sobre Padilla. Bueno, esa misma investigación histórica a lo largo de los últimos años nos han ido poniendo cada vez más de manifiesto la importancia de personajes como Padilla. Hoy es considerado otro de los grandes líderes en el proceso de la independencia, José Prudencio Padilla. Pero igual en la independencia tenemos otro, Pedro Romero, y mucho antes tenemos otro más, Bencos Biojó, el gran líder del Palenque de San Basilio, que es la tierra de Candia, y que tiene el honor de haber sido el primer pueblo libre de América. 100 años antes de la independencia, el Palenque de San Basilio lucha y logra el reconocimiento de la corona española como territorio libre. Así que cada día tenemos más personajes. Hoy nos ocupa Nieto, pero igual tenemos muchos otros también en esa palestra. Y ya vamos a cerrar. Sí, no sé si Gonzalo quiere reaccionar frente a los últimos comentarios. ¿Cómo? Que si quiere reaccionar frente a los últimos comentarios, preguntas. Bueno, de lo del trino de Pacho Santos yo lo Respondí. Claro, Pacho Santos, que fue embajador de Colombia en Washington. Aparte de ser un degenerado, no se me ocurre decir nada más. Realmente salir con esos comentarios no creo que ni siquiera son inaceptables. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que aquí nos podríamos quedar horas conversando sobre Nieto. Quedaron muchas preguntas también en el tintero. Linit, quería, sí, por favor. Agradecerles a todos, sé que estamos aquí en este espacio con calor, pero es la merita. Solo saber si el cuadro va a llegar. Yo me ofrezco para que se pueda promover aquí en Washington, que gente venga a verlo y que se pueda continuar con este diálogo, porque esto necesita ser explicado y necesita ser replicado. Entonces, dejarles a todos que estén pendientes si está, en dónde está y si pueden convocar para que esta historia pues se pueda también plasmar de manera real y aquí en esta ciudad. Entonces, ese era mi comentario. Perfecto. Muchísimas gracias Gonzalo, Moisés, por esta conversación. Un honor poder compartir con ustedes y también agradecerle al público asistente por estos minutos y por esas intervenciones. Embajador Vargas, le cedo la palabra a usted para el cierre. Bueno, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de la misión que estoy liderando actualmente ante la OEA, de la misión de Colombia, es todo mi equipo, todos ellos han hecho posible este evento con los patrocinadores que ya habíamos advertido, y simplemente para darle los agradecimientos a los panelistas, a Moisés por su presencia, sus aportes, Gonzalo por su lucha de siempre, y muy importante que entre todos hagamos un proceso de reivindicación para acabar con esta ignominia. No puede ser que sigan actos de discriminación tan deleznables y tan estigmatizadores como los que se han visto y han escuchado el día de hoy en el teatro, Moisés, en el teatro que tenemos allí en la embajada, con Candy y con el embajador Murillo, hemos impulsado muchísimo actos de esta índole. La historia de Bencos Biojó está recientemente presentada, los documentales de cuando las aguas se juntan, de todo lo que tiene que ver contra la discriminación, lo hemos estado presentando, de manera que en el tema de la cultura hemos estado ambientando muchísimo este trabajo. Así que hay que acabar definitivamente contra la desigualdad. Hay una pregunta que me pareció supremamente interesante sobre los proyectos que hubiera podido presentar el presidente en su época y si pasaron. Yo diría que esto que nosotros estamos padeciendo, porque es un padecimiento para Colombia y para la democracia, que se llama la elusión legislativa,
la manera tan cínica, tan descarada como en el Congreso de la República se están atravesando a todos los proyectos de ley que presenta el presidente o que trata de impulsar desde la presidencia, eso no se había dado nunca en la historia. Técnicamente se llama así, un acto de elusión legislativa y es de los actos de irresponsabilidad más grandes que pueden dar en un Congreso, en un Parlamento. De manera que, como dijo la cónsul Candia, nos quedaríamos hablando aquí todo el tiempo, pero hay un derecho humano que ustedes tienen también a recibir esto que hemos preparado para ustedes, así que los invito sí a que el documental fílmico que se ha estado preparando desde hace años, liderado por Gonzalo y por Linit, y que va a terminar con este trabajo del día de hoy, lo podamos ver el año entrante. Va a ser una filmación, va a ser una película de más o menos 1 hora y 30 minutos de duración y va a estar a disposición de todos ustedes como muchos documentales. Así que gracias por sus preguntas e inquietudes. Tenemos una diáspora formidable de colombianos aquí en Washington y gracias por su asistencia, por haber participado y bueno, están invitados. Aguanta un poquito de calor.